Si sientes que tu vida avanza, pero siempre vuelve al mismo punto, escucha con atención. No estás atrapado. Estás repitiendo una línea de tiempo. No es el destino. No es mala suerte. No es que el universo esté en tu contra. Es algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que repites, construye una versión específica de realidad. Y mientras sigas siendo la misma identidad, seguirás caminando el mismo camino, aunque cambien los escenarios. Puedes mudarte, cambiar de pareja, iniciar otro negocio, pero si tu identidad no cambia, tu línea de tiempo tampoco cambia. La mayoría intenta transformar su vida haciendo más. Pero el salto real no ocurre cuando haces más. Ocurre cuando eres diferente. Y hoy vas a descubrir algo que puede cambiarlo todo. No necesitas esperar años para vivir otra realidad. Necesitas elevar tu conciencia lo suficiente como para dejar de habitar la versión que ya no te pertenece. Porque el cambio no empieza afuera. Empieza en quien decides ser a partir de ahora. Detente un momento y pregúntate algo con absoluta honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que estás a punto de cambiar y, sin embargo, todo vuelve a lo mismo? Prometes que ahora sí vas a elegir diferente. Que ahora sí no tolerarás lo que antes tolerabas. Que ahora sí serás disciplinado, valiente, constante. Y durante unos días, incluso unas semanas, lo logras. Pero luego algo sucede. Una emoción vieja. Un miedo conocido. Una duda silenciosa. Y sin darte cuenta, vuelves a reaccionar como siempre. No es falta de fuerza. No es falta de capacidad. Es que sigues operando desde la misma identidad. Una línea de tiempo no es una fecha en el calendario. No es algo místico suspendido en el aire. Es una trayectoria invisible que se forma cuando repites una versión de ti una y otra vez. Es la suma de tu diálogo interno, tus decisiones pequeñas, tus estándares, tus límites y tus creencias más profundas. Imagina que cada día caminas por un sendero en medio de un bosque. Al principio, el camino es apenas visible. Pero a medida que lo recorres constantemente, la tierra se aplana, las ramas se apartan, el sendero se marca. Con el tiempo, ya no tienes que pensar hacia dónde ir. Tus pies saben el camino. Ese sendero es tu línea de tiempo actual. El problema no es que exista. El problema es que la recorres en automático. Y mientras sigas transitando el mismo sendero emocional, reaccionando igual ante el rechazo, el dinero, la crítica, el miedo, el éxito, seguirás viendo el mismo paisaje, aunque creas que estás avanzando. Elevar tu línea de tiempo no significa escapar de tu vida. Significa dejar de recorrer el camino que tu versión pasada trazó para ti. Pero aquí viene la parte que incomoda. Cambiar de sendero implica atravesar terreno desconocido. Implica sentir inseguridad. Implica no saber exactamente qué va a pasar. Implica que tu mente no tenga referencias. Y tu mente odia eso. Prefiere una realidad conocida, aunque no te haga feliz, antes que una realidad nueva donde no tiene control. Por eso muchas personas dicen que quieren una vida diferente, pero emocionalmente siguen comprometidas con la anterior. Si realmente quieres saltar a una realidad más alta, primero debes entender algo fundamental: la realidad no se transforma cuando cambias circunstancias. Se transforma cuando cambias coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que decides y lo que toleras. Tu línea de tiempo actual es coherente con la identidad que sostienes hoy. Si quieres otra realidad, necesitas convertirte en la persona para quien esa realidad es normal. Y eso comienza ahora. Permíteme decirte algo que puede cambiar la forma en que entiendes tu vida para siempre. No estás esperando un cambio, estás esperando permiso. Permiso para crecer. Permiso para ganar más. Permiso para amar mejor. Permiso para dejar atrás lo que ya no vibra contigo. Pero nadie va a darte ese permiso. Porque la única autoridad que sostiene tu línea de tiempo, eres tú. Tu realidad actual no es un accidente. Es una consecuencia acumulada. No de lo que deseas, sino de lo que sostienes con constancia interna. Observa esto con calma. Puedes desear abundancia, pero si internamente te identificas como alguien que siempre tiene que luchar, tu sistema va a mantener esa narrativa.
Puedes desear una relación consciente, pero si en el fondo te identificas como alguien que siempre termina siendo abandonado, tu energía va a buscar confirmar esa historia. La mente no busca lo nuevo, busca lo familiar. Y lo familiar no siempre es lo sano. Es simplemente lo conocido. Por eso elevar tu línea de tiempo no es una técnica. Es una ruptura. Ruptura con la narrativa que te definió durante años. Ruptura con las frases que repites sin darte cuenta. Ruptura con el personaje que aprendiste a interpretar para sobrevivir. Tal vez creciste creyendo que el éxito era difícil. Tal vez aprendiste que el amor siempre duele. Tal vez viste que el dinero genera conflicto. Tal vez escuchaste que así somos en esta familia. Y sin cuestionarlo, lo incorporaste como identidad. Pero escucha esto con atención, lo que aprendiste no es lo que eres. Es solo la línea de tiempo que heredaste. Y muchas personas viven toda su vida defendiendo una versión que en realidad nunca eligieron conscientemente. El salto a una realidad más alta comienza cuando te atreves a preguntarte: ¿quién sería yo si no tuviera que repetir la historia que me contaron? No se trata de negar tu pasado. Se trata de dejar de usarlo como contrato. Porque cada vez que justificas tu presente con tu pasado, estás renovando la misma línea de tiempo. Y aquí está la clave profunda: el universo no responde a tus palabras. Responde a tu estado. Tu estado interno es la señal que envías constantemente. Y esa señal es coherente con la identidad que habitas. Si quieres una realidad donde eres seguro, próspero, amado, respetado, necesitas empezar a sostener estados coherentes con esa versión, incluso antes de que las circunstancias cambien. Ahí es donde la mayoría se detiene. Porque esperan sentir seguridad cuando el dinero llegue. Esperan sentirse valiosos cuando alguien los elija. Esperan sentirse capaces cuando tengan resultados. Pero la línea de tiempo se eleva al revés. Primero sostienes el estado. Luego la realidad se reorganiza. Y no es magia. Es coherencia. Cuando tu comportamiento empieza a alinearse con una versión más alta de ti, pequeñas decisiones comienzan a abrir nuevas rutas. Conversaciones distintas. Oportunidades distintas. Personas distintas. Pensamientos distintos. No porque el mundo cambió, sino porque tú ya no reaccionas igual. Y en ese momento, casi imperceptible al principio, el sendero viejo empieza a perder fuerza. Ya no te atrae lo que antes te atrapaba. Ya no te seduce lo que antes te distraía. Ya no te afecta igual lo que antes te desestabilizaba. Eso es una señal clara: tu línea de tiempo está empezando a elevarse. Pero cuidado. En este punto aparece el mayor obstáculo: el miedo a perder tu identidad anterior. Porque aunque esa versión no te haya dado todo lo que querías, te dio una sensación de pertenencia. Sabías cómo moverte allí. Sabías cómo justificarte allí. ¿Sabías qué esperar? La realidad más alta exige algo distinto: responsabilidad plena. No puedes culpar. No puedes quejarte constantemente. No puedes sostener excusas cómodas. No puedes negociar tus estándares cada vez que te incomodas. Elevar tu línea de tiempo implica aceptar que tu vida responde a quién eres, no a lo que deseas. Y eso asusta. Pero también libera. Porque si tu realidad actual fue creada por una versión pasada de ti, significa que tu realidad futura puede ser creada por una versión más consciente. No estás esperando un milagro. Estás esperando decidir quién vas a ser. Y esa decisión es el verdadero salto. Ahora vamos a profundizar en algo que casi nadie quiere mirar de frente. Cada línea de tiempo tiene un precio. La línea de tiempo actual que habitas te cobra en frustración, en repeticiones, en límites invisibles, pero también te da algo a cambio: comodidad psicológica. Te da una identidad estable. Te da una historia que puedes contar. Te da un lugar conocido. Cuando decides elevarte, ese equilibrio se rompe. Porque la nueva realidad que deseas no solo requiere nuevos resultados, requiere una nueva estructura interna. Y eso significa soltar. Soltar la necesidad de tener siempre la razón. Soltar la narrativa de víctima. Soltar la identidad del que siempre está intentando. Soltar la versión que se define por lo que le faltó. El salto real no ocurre cuando agregas cosas a tu vida.
Ocurre cuando dejas de sostener lo que ya no encaja con tu siguiente nivel. Pero aquí viene algo todavía más profundo. No puedes saltar a una realidad más alta si sigues reaccionando desde tus heridas. Cada vez que alguien te critica y reaccionas con defensa automática, estás reforzando tu antigua línea de tiempo. Cada vez que sientes miedo y te paralizas como antes, estás reafirmando el sendero viejo. Cada vez que dudas de ti justo antes de avanzar, estás alimentando la misma identidad. Tu sistema nervioso está acostumbrado a cierto rango emocional. Ese rango define tu realidad. Si tu rango habitual es inseguridad, urgencia, comparación o escasez, esa será la vibración base de tu línea de tiempo. Elevarla implica ampliar tu capacidad emocional. Aprender a sostener incertidumbre sin colapsar. Aprender a sostener éxito sin sabotearte. Aprender a sostener crecimiento sin culpa. Y aquí está uno de los secretos más importantes: la realidad más alta no se construye desde la urgencia. Se construye desde la estabilidad. Las personas que logran un salto verdadero no son las que corren desesperadas hacia el cambio. Son las que desarrollan una identidad lo suficientemente sólida como para habitarlo. Pregúntate esto: si mañana tuvieras la vida que deseas, ¿estarías preparado para sostenerla emocionalmente? Si mañana ganaras más dinero, ¿seguirías tomando decisiones impulsivas? Si mañana tuvieras una relación sana, ¿seguirías reaccionando con celos o miedo? Si mañana tuvieras visibilidad y éxito, ¿te sabotearías por sentir que no lo mereces? La línea de tiempo más alta ya existe como posibilidad. Pero solo se vuelve tu experiencia cuando tu estructura interna puede sostenerla. Por eso muchas personas obtienen oportunidades y luego las pierden. No porque el universo las castigó, sino porque su identidad aún estaba anclada a la versión anterior. La elevación real es silenciosa. No siempre se anuncia con grandes eventos. A veces comienza con pequeñas decisiones invisibles. Decidir no responder desde la rabia. Decidir mantener un estándar aunque nadie esté mirando. Decidir terminar algo que sabes que ya no vibra contigo. Decidir actuar como la versión futura de ti, incluso cuando todavía no ves resultados. Esas decisiones parecen pequeñas, pero alteran la trayectoria completa. Imagina un avión cambiando apenas unos grados su dirección. Al inicio parece casi lo mismo. Pero después de horas de vuelo, el destino es completamente diferente. Eso es elevar una línea de tiempo. No es un salto dramático. Es un ajuste consciente y sostenido. Y aquí viene algo crucial: cuando comienzas a cambiar, tu entorno puede reaccionar. Algunas personas se sentirán incómodas con tu crecimiento. Algunas dinámicas empezarán a romperse. Algunas conversaciones ya no te interesarán. No es que te estés aislando. Es que tu frecuencia ya no es compatible con ciertos espacios. Y eso puede sentirse como pérdida. Pero en realidad es transición. Porque cada línea de tiempo tiene su ecosistema. Y cuando elevas tu identidad, tu ecosistema también cambia. El verdadero salto ocurre cuando ya no intentas convencer a tu pasado de que te acompañe. Aceptas que no todos cruzarán contigo. Aceptas que no todas las versiones sobrevivirán al proceso. Aceptas que crecer implica dejar atrás. Y en ese momento, cuando ya no negocias con tu antigua identidad, algo comienza a alinearse. No porque el universo de pronto te favorezca, sino porque tú dejaste de sabotear la realidad que querías habitar. Elevar tu línea de tiempo no es una fantasía espiritual. Es la decisión diaria de no volver a actuar como la versión que ya superaste. Y cuando esa decisión se vuelve coherente, el salto deja de ser teoría. Se vuelve inevitable. Ahora escucha esto con total claridad: el momento en que decides elevar tu línea de tiempo es el momento en que entras en un territorio donde ya no puedes culpar a nadie. Mientras habitas tu línea anterior, siempre hay algo externo que puedes señalar. La economía, la pareja, la infancia, las circunstancias, el pasado. Y aunque muchas de esas cosas fueron reales y dolorosas, mantenerlas como explicación permanente te mantiene atado a la misma trayectoria. Pero cuando eliges elevarte, cambias la pregunta. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿desde qué identidad estoy creando esto? Esa pregunta transforma todo. Porque te devuelve el poder.
Y el poder asusta. Asusta porque implica aceptar que si tu realidad responde a quién eres, entonces también puedes transformarla cambiando esa versión. Pero cambiar identidad no es repetir afirmaciones. No es fingir confianza. No es adoptar frases motivacionales. Es comportarte como la versión futura antes de tener evidencia externa. Eso requiere algo muy específico, congruencia. La mayoría quiere resultados nuevos con comportamientos antiguos. Quiere abundancia pero sigue gastando para impresionar. Quiere paz pero sigue entrando en conflictos innecesarios. Quiere disciplina pero sigue negociando consigo mismo cada vez que se incomoda. La línea de tiempo más alta no es compatible con incoherencia constante. Cada vez que rompes tu propia palabra, debilitas tu identidad futura. Cada vez que postergas lo que sabes que debes hacer, fortaleces la versión pasada. No se trata de perfección. Se trata de dirección. Imagínate que tu identidad futura está observando tus decisiones actuales. ¿Te reconocería como coherente con su realidad? Si la versión más elevada de ti vive con claridad, pero hoy toleras confusión constante, hay una brecha. Si esa versión vive con estándares altos, pero hoy justificas lo mínimo, hay una brecha. Si esa versión se respeta, pero hoy te traicionas por miedo a incomodar, hay una brecha. Esa brecha es la distancia entre tu línea actual y la línea superior. Y esa distancia no se reduce soñando. Se reduce actuando distinto. Pero aquí hay algo todavía más profundo. Cuando comienzas a actuar diferente, tu mente puede resistirse. Aparecen pensamientos como, esto no soy yo, esto es forzado, y si fracaso, y si pierdo lo poco que tengo. Es normal. Porque estás saliendo de la zona donde tu identidad estaba cómoda. El sistema interno siempre busca estabilidad. Incluso si esa estabilidad es mediocridad. Por eso el salto verdadero requiere valentía silenciosa. No es un acto dramático. Es una consistencia invisible. Día tras día, eliges responder con más conciencia. Día tras día, eliges sostener estándares aunque nadie te aplauda. Día tras día, eliges actuar desde la versión que deseas encarnar. Y un día ocurre algo curioso. Ya no estás intentando cambiar. Eres diferente. Tu reacción es distinta sin esfuerzo. Tus decisiones se sienten naturales. Lo que antes te tentaba ahora te parece pequeño. Lo que antes te intimidaba ahora te parece posible. Ese es el momento en que tu línea de tiempo ha cambiado. No hubo un rayo en el cielo. No hubo un evento místico. Hubo identidad sostenida. Y cuando la identidad cambia, la realidad no tiene otra opción que reorganizarse. Empiezan a aparecer personas alineadas. Oportunidades coherentes. Conversaciones nuevas. Espacios que antes no eran accesibles. No porque el mundo te eligió, sino porque tú ya no vibras en el mismo nivel. Elevar tu línea de tiempo no significa convertirte en alguien diferente en esencia. Significa convertirte en la versión más consciente de quien siempre pudiste ser. La pregunta ahora es directa. ¿Estás dispuesto a dejar de actuar como tu pasado? Porque ese es el verdadero salto. Y nadie puede hacerlo por ti. Si lo que estás escuchando está moviendo algo dentro de ti, si sientes que esta información no es casualidad y que estás listo para elevar tu conciencia a un nivel más alto, suscríbete ahora. Aquí no hablamos de fantasías ni de motivación momentánea. Aquí hablamos de transformación real, de identidad, de coherencia, de evolución consciente. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder esta conexión. Porque lo que estás construyendo no es solo conocimiento, es una nueva línea de tiempo. Y cada mensaje que escuches aquí puede ser el ajuste que cambie tu trayectoria completa. El miedo a la realidad más alta. Ahora que ya entendiste que elevar tu línea de tiempo es una cuestión de identidad sostenida, vamos a hablar del obstáculo más silencioso y más poderoso de todos, el miedo a que realmente funcione. Sí. No el miedo al fracaso. El miedo al éxito. Porque una cosa es desear una realidad más alta y otra muy distinta es estar dispuesto a vivir en ella. Muchas personas dicen que quieren crecer. Pero cuando empiezan a acercarse a una versión más grande de sí mismas, algo dentro se activa. Una voz sutil que pregunta, ¿y si no puedo sostenerlo? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si decepciono a alguien?
¿Y si pierdo mi lugar? El crecimiento real desestabiliza tu sistema interno, porque tu identidad anterior estaba diseñada para sobrevivir en cierto nivel. Y cuando comienzas a expandirte, esa identidad siente que está perdiendo control. Por eso, justo cuando estás a punto de avanzar, aparece la procrastinación. Aparece la distracción. Aparece la duda. Aparece el cansancio repentino. Aparece el autosabotaje disfrazado de prudencia. No es casualidad. Tu sistema está tratando de mantener coherencia con la versión antigua. Imagina que durante años te identificaste como la persona que lucha. Si de repente empiezas a experimentar fluidez, oportunidades, facilidad, tu mente puede interpretar eso como amenaza. Porque rompe la narrativa que te daba identidad. Si siempre fuiste el fuerte que resuelve todo, crecer puede implicar pedir ayuda. Y eso desafía tu autoimagen. Si siempre fuiste el que no destaca, comenzar a brillar puede generar culpa. Porque inconscientemente sientes que estás traicionando tu antiguo lugar. La realidad más alta exige que sueltes las etiquetas que te definían. Y eso da vértigo. No es que no puedas tener más. Es que tener más implica ser más visible, más responsable, más consciente. Implica que ya no puedes esconderte detrás de excusas cómodas. La realidad más alta te exige coherencia constante. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. Muchas personas prefieren una vida limitada donde pueden justificarse, antes que una vida expandida donde deben responder a su propio potencial. Porque cuando creces, ya no puedes decir no sabía. Ya no puedes decir no puedo. Ya no puedes decir así soy. Crecer te deja sin coartadas. Y eso es confrontante. Pero también es profundamente liberador. El miedo a la realidad más alta no es debilidad. Es una señal de que estás en el borde de tu zona conocida. La pregunta no es si vas a sentir miedo. La pregunta es si vas a obedecerlo. Porque cada vez que eliges retroceder para sentirte seguro, refuerzas la línea anterior. Pero cada vez que avanzas con miedo incluido, estás debilitando el patrón viejo. El salto no ocurre cuando desaparece el miedo. Ocurre cuando decides que tu versión futura es más importante que tu incomodidad presente. Y ese es el punto exacto donde muchos se detienen o se transforman. Ahora pregúntate con honestidad. Si tu vida empezara a mejorar de verdad, ¿estarías listo para dejar atrás la identidad que te sostuvo hasta hoy? Porque elevar tu línea de tiempo no solo te lleva a una realidad más alta. Te obliga a convertirte en alguien que ya no necesita justificarse. Y ese es el verdadero salto. Porque no basta con entender el miedo. Hay que comprender algo más delicado, la lealtad invisible a tu versión pasada. Muchas personas no permanecen en su línea de tiempo actual por incapacidad, permanecen por lealtad. Lealtad a su historia. Lealtad a su familia. Lealtad al entorno en el que crecieron. Lealtad a la identidad que construyeron para sobrevivir. Tal vez creciste en un ambiente donde el dinero era escaso. Elevar tu realidad financiera puede sentirse como traición. Tal vez creciste en un entorno donde nadie destacaba. Brillar puede sentirse como abandono. Tal vez aprendiste que sufrir era sinónimo de ser fuerte. Vivir con facilidad puede sentirse como debilidad. Y aunque conscientemente quieras cambiar, inconscientemente tu sistema protege esa lealtad. Porque tu identidad no solo te da una narrativa, te da pertenencia. Y cuando elevas tu línea de tiempo, algunas pertenencias se transforman. No todas las relaciones sobreviven al crecimiento. No todas las conversaciones siguen teniendo sentido. No todas las dinámicas se encajan con tu nueva frecuencia. Y eso puede generar culpa. Culpa por crecer. Culpa por querer más. Culpa por elegir diferente. Pero escucha esto con total claridad, crecer no es abandonar a nadie. Es dejar de abandonarte a ti. Cuando sostienes una identidad más pequeña para no incomodar a otros, estás negociando tu expansión. Y cada vez que negocias tu expansión, refuerzas la línea anterior. La realidad más alta exige integridad. No arrogancia. No superioridad. Integridad significa actuar de acuerdo con lo que ya sabes que eres capaz de sostener. Significa no reducirte para que otros se sientan cómodos.
Significa aceptar que el crecimiento auténtico es silencioso, firme y a veces solitario. En este punto del proceso ocurre algo interesante. Empiezas a sentir que ya no encajas del todo en tu antigua versión, pero todavía no te sientes completamente cómodo en la nueva. Es una zona intermedia, una especie de vacío. Y muchas personas retroceden aquí, porque el vacío se siente inestable. No sabes exactamente quién eres todavía. No tienes evidencia externa suficiente. No todos te entienden. Pero ese vacío no es retroceso. Es recalibración. Es el espacio donde tu identidad se está reorganizando. Si resistes y vuelves a lo viejo, el patrón se reactiva. Pero si permaneces firme, aunque te sientas en transición, algo comienza a estabilizarse. Tu lenguaje cambia. Tus decisiones se vuelven más claras. Tu energía se vuelve más serena. Tu estándar deja de negociarse. Y poco a poco, sin darte cuenta, la versión anterior pierde fuerza. Ya no te reconoces en tus reacciones pasadas. Ya no justificas lo que antes tolerabas. Ya no te identificas con ciertas limitaciones. Ese es el verdadero indicador de que tu línea de tiempo está cambiando. No es un evento espectacular. Es una transformación interna que se vuelve irreversible. Pero aún falta algo importante para que el salto sea completo. Necesitas diseñar conscientemente tu siguiente nivel. Porque elevar tu línea de tiempo no es solo soltar lo viejo. Es elegir con claridad lo nuevo. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. No desde fantasía. No desde teoría. Desde decisión consciente. Ahora entramos en una parte esencial del proceso, el diseño consciente de tu nueva línea de tiempo. Hasta ahora hemos hablado de soltar, de romper patrones, de atravesar el miedo y la lealtad invisible. Pero si solo te quedas en dejar atrás, puedes quedar suspendido en ese vacío del que hablamos. Y el vacío, si no se direcciona, termina arrastrándote de nuevo hacia lo conocido. Elevar tu línea de tiempo no es escapar del pasado. Es elegir con claridad el futuro que vas a encarnar. Y aquí viene una verdad poderosa. Tu siguiente nivel no se construye con imaginación desordenada, se construye con identidad definida. No basta con decir quiero una mejor vida. Eso es abstracto. Necesitas responder con precisión. ¿Quién soy en esa realidad más alta? ¿Cómo piensa esa versión? ¿Qué tolera y qué ya no tolera? ¿Cómo toma decisiones cuando nadie la está mirando? ¿Cómo se comporta cuando se equivoca? Porque tu nueva línea de tiempo no empieza cuando cambian las circunstancias. Empieza cuando empiezas a actuar como si esa identidad ya fuera tu estándar mínimo. Muchas personas diseñan metas. Pocas diseñan identidad. Y sin identidad, las metas se diluyen. Si quieres una realidad donde eres disciplinado, necesitas actuar hoy con microdisciplina. Si quieres una realidad donde eres abundante, necesitas pensar y decidir hoy con mentalidad de abundancia. Si quieres una realidad donde eres respetado, necesitas respetarte hoy en conversaciones pequeñas. No esperes a que el entorno valide tu transformación. La validación viene después de la coherencia. Ahora presta atención a algo muy específico. La línea de tiempo más alta no se activa por emoción intensa. Se activa por repetición estable. No necesitas sentir motivación cada día. Necesitas consistencia. Hay días en que tu mente dudará. Hay días en que te sentirás pequeño otra vez. Hay días en que tu entorno parecerá igual que antes. Pero si tus decisiones son diferentes, la trayectoria ya cambió. Imagina que hoy decides que ya no reaccionarás desde la urgencia. Eso altera tu energía. Esa energía altera tus palabras. Tus palabras alteran tus relaciones. Tus relaciones alteran tus oportunidades. Pequeños ajustes generan grandes desviaciones en el destino. Pero aquí está la parte que muy pocos entienden. Tu entorno empezará a reorganizarse en proporción directa a tu estabilidad interna. Si un día actúas desde tu identidad futura y al siguiente vuelves a la antigua, el sistema no se reconfigura. Se queda en ambigüedad. La realidad responde a coherencia sostenida, no a intentos esporádicos. Por eso el diseño consciente implica compromiso. Compromiso con tu nueva forma de hablarte. Compromiso con tus estándares. Compromiso con tu tiempo.
Compromiso con tu energía. Empieza a preguntarte cada mañana: ¿estoy tomando decisiones desde mi pasado o desde mi siguiente nivel? Y cada noche: ¿hoy reforcé mi línea antigua o fortalecí la nueva? Este tipo de preguntas cambian la conciencia. Y cuando la conciencia cambia, la elección cambia. Ahora quiero que observes algo importante. Tu siguiente línea de tiempo no tiene que ser perfecta. Tiene que ser más consciente. No necesitas convertirte en alguien inalcanzable. Necesitas convertirte en alguien alineado. Porque cuando estás alineado, la energía deja de dispersarse. La duda pierde fuerza. La comparación disminuye. Empiezas a sentir estabilidad. Y esa estabilidad es la señal de que tu salto ya no es aspiración. Es proceso activo. Recuerda esto: no estás esperando que la realidad te acepte. Estás entrenándote para sostenerla. La versión más alta de ti no vive en el futuro. Vive en tus decisiones presentes. Y cuanto más claras sean esas decisiones, más clara se vuelve tu trayectoria. Tu línea de tiempo se eleva cuando tu identidad deja de negociarse. Y ese momento es ahora. Porque hasta aquí hemos hablado de identidad, coherencia, miedo, diseño consciente, pero hay un elemento que define si el salto ocurre o no: la capacidad de sostener presión sin volver atrás. Cuando empiezas a elevar tu línea de tiempo, la vida no necesariamente se vuelve más fácil de inmediato. De hecho, en muchos casos parece intensificarse. No porque estés retrocediendo, sino porque estás siendo probado en coherencia. La realidad funciona como un espejo inteligente. Cuando decides actuar desde una identidad más alta, el entorno comienza a presentarte situaciones que ponen a prueba esa decisión. Si dijiste que ahora te respetas, aparecerán momentos donde tendrás que poner límites. Si decidiste ser disciplinado, aparecerán distracciones más atractivas. Si elegiste abundancia, aparecerán decisiones financieras que pondrán a prueba tu autocontrol. Si decidiste madurez emocional, aparecerán conversaciones incómodas. No es castigo. Es calibración. La vida necesita confirmar si tu nueva identidad es temporal o estructural. Y aquí es donde muchas personas se desmoronan. Porque creen que elevar su línea de tiempo significa que todo fluirá sin resistencia. Pero la resistencia inicial no es señal de error. Es señal de expansión. Cuando un músculo crece, primero se tensiona. Cuando una mente se expande, primero se incomoda. Cuando una identidad se eleva, primero se siente vulnerable. La clave no es evitar esa presión. La clave es no interpretarla como retroceso. Si cada desafío lo lees como prueba de que esto no está funcionando, vuelves al patrón anterior. Pero si lo interpretas como confirmación de que estás dejando atrás tu antigua versión, tu postura cambia. Tu energía cambia. Tu reacción cambia. Y ahí ocurre algo crucial. La presión deja de asustarte. Empieza a fortalecerte. En ese punto ya no reaccionas como antes. No te justificas como antes. No te escondes como antes. Empiezas a sentir algo nuevo: estabilidad interna. Y esa estabilidad es la verdadera señal de que tu línea de tiempo ya se movió. No necesitas ver grandes resultados externos todavía. Lo sabes por dentro. Lo sabes porque ya no toleras lo que antes tolerabas. Lo sabes porque ya no te engañas como antes. Lo sabes porque ya no te traicionas por comodidad. Y cuando eso se vuelve constante, el salto se consolida. Ahora quiero que entiendas algo más profundo todavía. Elevar tu línea de tiempo no es llegar a un destino final. Es entrar en un nuevo estándar. La persona que logra un salto consciente no se detiene diciendo ya llegué. Sigue ajustando. Sigue refinando. Sigue expandiendo. Porque la evolución no tiene techo. Pero hay una diferencia enorme entre evolucionar desde conciencia y repetir desde inconsciencia. Hoy ya no estás inconsciente. Ya sabes que tu realidad responde a identidad. Ya sabes que el miedo es parte del proceso. Ya sabes que la coherencia crea trayectorias. Ya sabes que el vacío es transición. Ya sabes que la presión es calibración. Ahora solo queda una pregunta. ¿Vas a seguir actuando como quien eras o vas a sostener con firmeza la versión que estás construyendo? Porque el salto no ocurre cuando todo cambia afuera.
Ocurre cuando ya no puedes volver a actuar como tu pasado. Y cuando eso sucede, tu realidad no tiene opción. Se eleva contigo. Hay un instante, no siempre visible, no siempre dramático, en el que algo dentro de ti se acomoda de forma distinta. No es euforia. No es emoción intensa. Es claridad. Te das cuenta de que ya no puedes pensar como antes sin sentir incomodidad. Ya no puedes reaccionar como antes sin notarlo. Ya no puedes justificarte como antes sin que algo dentro te confronte. Ese es el punto de no retorno. No porque la vida haya cambiado por completo, sino porque tu conciencia ya cambió. Y cuando la conciencia cambia, la antigua línea de tiempo pierde fuerza. Empiezas a ver patrones que antes normalizabas. Empiezas a notar conversaciones que antes te atrapaban. Empiezas a detectar decisiones pequeñas que antes pasaban desapercibidas. Y eso es poder. Porque cuando ves el patrón, puedes elegir distinto. Antes no elegías, reaccionabas. Ahora eliges. Pero aquí hay algo importante que necesitas comprender: el punto de no retorno no significa que no volverás a fallar. Significa que ya no podrás fallar inconscientemente. Podrás tener días bajos. Podrás equivocarte. Podrás sentir miedo otra vez. Pero ya no podrás decir que no sabías. Y esa diferencia es enorme. La línea de tiempo antigua funcionaba desde piloto automático. La nueva línea de tiempo funciona desde presencia. Y la presencia transforma cada decisión en un acto consciente. Ya no actúas porque siempre lo hiciste así. Actúas porque eliges hacerlo así. Ahora imagina lo que eso significa acumulado durante meses. Decisiones conscientes acumuladas. Respuestas conscientes acumuladas. Límites conscientes acumulados. Hábitos conscientes acumulados. Eso no solo cambia tu realidad externa. Reconfigura tu identidad de manera estructural. Y cuando tu identidad se reconfigura, ya no necesitas esfuerzo constante para sostenerla. Se vuelve natural. Lo que antes te costaba, ahora te resulta lógico. Lo que antes te intimidaba, ahora lo enfrentas con serenidad. Lo que antes parecía imposible, ahora lo ves como cuestión de proceso. Ese es el verdadero salto a una realidad más alta. No es un evento aislado. Es una transformación que se vuelve irreversible porque ya no puedes traicionarte sin darte cuenta. Ahora quiero que observes algo más. La línea de tiempo elevada no está hecha solo de decisiones grandes. Está construida sobre microcoherencias. Pequeños actos que nadie ve. Cumplir contigo cuando nadie te observa. Elegir lo correcto aunque sea incómodo. Decidir desde estabilidad y no desde impulso. Eso parece simple. Pero sostenido en el tiempo, cambia el rumbo completo de tu vida. La mayoría de las personas espera señales espectaculares para confirmar que cambiaron de realidad. Pero la señal real es interna. Es paz en medio de la incertidumbre. Es claridad en medio del ruido. Es firmeza cuando antes había duda. Y cuando eso aparece, ya no estás buscando validación externa. Estás sosteniendo identidad. Ese es el momento donde el salto deja de ser aspiración y se convierte en estado. Y cuando el estado cambia, la trayectoria se redefine. Ahora dime algo con total honestidad interior. ¿Sientes que ya no puedes volver a actuar como antes sin incomodarte? Si la respuesta es sí, entonces algo ya cambió. Y cuando algo ya cambió dentro de ti, el exterior solo está esperando ponerse al día. Tu línea de tiempo no se eleva en el futuro. Se eleva en la decisión que estás tomando ahora mismo. Y esa decisión está en tus manos. Ahora vamos a integrar todo lo que has entendido en una verdad todavía más profunda. Elevar tu línea de tiempo no es solo cambiar tu vida. Es cambiar tu relación con el tiempo mismo. La mayoría vive mirando hacia atrás o proyectando hacia adelante. Se define por lo que fue o se obsesiona con lo que quiere ser. Pero la línea de tiempo más alta no se construye desde el pasado ni desde la fantasía del futuro. Se construye desde el presente consciente. Cuando eliges desde presencia, el pasado deja de gobernarte. Cuando eliges desde claridad, el futuro deja de asustarte. La versión antigua de ti reaccionaba desde memoria emocional. La nueva versión responde desde intención consciente. Y esa diferencia es abismal.
Observa esto con detenimiento, el pasado no desaparece. Lo que desaparece es tu identificación automática con él. Ya no dices soy así porque siempre fui así. Ahora dices fui así, pero ahora elijo distinto. Ese pequeño cambio interno altera la percepción del tiempo. El pasado deja de ser una condena y se convierte en información. Y cuando el pasado se convierte en información, deja de dictar tu trayectoria. Ese es el verdadero salto. Porque la línea de tiempo antigua estaba construida sobre memoria repetida. La nueva línea de tiempo se construye sobre elección consciente. Y cada vez que eliges desde tu nivel más alto disponible, estás debilitando la repetición automática. Ahora quiero que entiendas algo todavía más expansivo. El tiempo no es tu enemigo. El tiempo es tu aliado cuando lo usas como acumulador de coherencia. Un solo día de cambio no transforma una vida. Pero 100 días de coherencia consciente sí lo hacen. La realidad responde a acumulación. Acumulación de identidad. Acumulación de decisiones alineadas. Acumulación de estándares sostenidos. Y cuando esa acumulación alcanza cierto umbral, ocurre el salto. Desde afuera parece repentino. Desde adentro fue proceso. Por eso muchas personas creen que otros tuvieron suerte. No vieron la coherencia invisible acumulándose en silencio. Ahora pregúntate algo poderoso. Si hoy comenzaras a actuar como tu versión más alta durante 90 días, ¿qué cambiaría inevitablemente? No porque fuerces resultados, sino porque tu identidad ya no sería la misma. Tus conversaciones cambiarían. Tus prioridades cambiarían. Tu energía cambiaría. Tu entorno empezaría a ajustarse. Y cuando el entorno se ajusta, la línea de tiempo ya no es la misma. Pero hay algo más. Elevar tu línea de tiempo también implica dejar de dramatizar el proceso. No cada desafío es una señal de fracaso. No cada retraso es una señal de error. No cada obstáculo es un mensaje de que debes rendirte. La línea antigua dramatizaba. La línea nueva observa, ajusta y continúa. Ese cambio emocional es uno de los indicadores más fuertes de que ya estás en transición. Porque la persona que habita una realidad más alta no reacciona con caos ante cada movimiento. Responde con estabilidad. Y la estabilidad es poder. No poder sobre otros. Poder sobre ti. Cuando tienes poder sobre tus reacciones, el entorno pierde control sobre tu trayectoria. Y en ese momento, ya no estás siendo arrastrado por el tiempo. Estás dirigiendo tu experiencia dentro de él. Eso es elevar tu línea de tiempo. No es huir del pasado. No es perseguir el futuro. Es convertir el presente en el punto de creación consciente. Y cuando eso se vuelve natural, tu vida ya no se siente repetitiva. Se siente dirigida. Ahora la pregunta final no es si puedes hacerlo. La pregunta es si estás dispuesto a sostenerlo el tiempo suficiente para que el salto se consolide. Porque la realidad más alta no se conquista en un instante. Se encarna. Y cuando la encarnas, el tiempo deja de ser algo que te pasa. Y se convierte en algo que construyes. Porque hay algo que necesitas comprender con total profundidad. No estás intentando crear una nueva realidad, estás permitiendo que emerja una versión más elevada de ti que siempre estuvo disponible. La línea de tiempo más alta no es un lugar lejano. Es una frecuencia interna que ya existe como posibilidad. Cada vez que eliges desde tu nivel más consciente, la activas. Cada vez que sostienes coherencia en medio de la presión, la fortaleces. Cada vez que te niegas a regresar al patrón viejo, la consolidas. Y llega un momento, silencioso, firme, irreversible, en el que ya no estás intentando cambiar. Simplemente ya no eres la misma persona. Tus decisiones ya no nacen del miedo. Tus límites ya no nacen de la inseguridad. Tus acciones ya no nacen de la urgencia. Nacen de claridad. Y cuando actúas desde claridad, la vida deja de sentirse como una batalla constante. Se convierte en dirección. Ahora observa esto con detenimiento. La mayoría de las personas quiere cambiar de realidad sin cambiar su estándar interno. Quieren más resultados sin más responsabilidad. Quieren más abundancia sin más disciplina. Quieren más paz sin más madurez emocional. Pero la realidad más alta no negocia estándares. Exige que te conviertas en alguien capaz de sostenerla.
Y cuando aceptas esa exigencia, algo cambia en tu postura. Dejas de buscar atajos. Dejas de esperar rescates. Dejas de negociar con tus propias decisiones. Te vuelves firme. Y la firmeza es lo que estabiliza la nueva línea de tiempo. Ahora quiero que te hagas una pregunta definitiva. Si nadie te estuviera mirando, si nadie te aplaudiera, si nadie validara tu cambio, ¿seguirías eligiendo crecer? Porque esa es la prueba final. Cuando tu transformación ya no depende de aprobación externa, cuando tu coherencia ya no depende de circunstancias favorables, cuando tu disciplina ya no depende de motivación. El salto está hecho. Puede que el entorno todavía esté ajustándose. Puede que algunos resultados tarden en manifestarse. Pero internamente ya cambiaste de trayectoria. Y cuando la trayectoria cambia internamente, el exterior inevitablemente se reorganiza. No porque el universo te premie, sino porque ya no eres compatible con la realidad anterior. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. No necesitas perseguir una línea de tiempo más alta. Necesitas dejar de sostenerla más baja. Cada vez que eliges desde conciencia, estás ascendiendo. Cada vez que eliges desde integridad, estás ascendiendo. Cada vez que eliges desde tu versión más madura disponible, estás ascendiendo. No es un salto dramático. Es una elevación constante. Y cuando esa elevación se vuelve tu estado natural, tu vida deja de sentirse repetitiva. Se siente expansiva. Ahora respira profundo y reconoce algo. Si has llegado hasta aquí, ya no eres exactamente quien eras al inicio de este mensaje. Tu percepción se expandió. Tu responsabilidad se activó. Tu conciencia se amplió. Y eso, por sí solo, ya alteró tu línea de tiempo. La pregunta no es si puedes volver atrás. La pregunta es si realmente quieres hacerlo. Porque una vez que ves el patrón, ya no puedes fingir que no lo ves. Y cuando ya no puedes fingir, el cambio se vuelve inevitable. Tu realidad más alta no te está esperando en el futuro. Te está esperando en tu próxima decisión. Y esa decisión empieza ahora. Ahora, antes de cerrar completamente este viaje, necesito llevarte a una comprensión aún más profunda. Porque todo lo que hemos hablado, identidad, coherencia, miedo, diseño consciente, punto de no retorno, no tendría sentido si no entendieras algo esencial. La línea de tiempo más alta no es un premio. Es una responsabilidad. Cuando elevas tu conciencia, ya no puedes vivir desde la inconsciencia cómoda. Cuando amplías tu percepción, ya no puedes reducir tu visión sin sentir fricción. Cuando te vuelves más consciente de tu poder, ya no puedes actuar como si no lo tuvieras. Y ahí es donde muchas personas se detienen. Porque elevarse implica hacerse cargo. Hacerse cargo de lo que piensas. Hacerse cargo de lo que eliges. Hacerse cargo de lo que toleras. Hacerse cargo de lo que repites. Ya no puedes decir así soy como excusa. Ya no puedes decir no sabía como refugio. Ya no puedes decir no puedo sin cuestionarte. La realidad más alta te pide madurez. Y la madurez no es rigidez. Es conciencia sostenida. Es elegir bien incluso cuando nadie te observa. Es sostener estándares incluso cuando nadie te exige. Es mantener coherencia incluso cuando podrías escapar. Esa es la verdadera elevación. No es energía explosiva. Es estabilidad profunda. Y cuando esa estabilidad se instala dentro de ti, ocurre algo que cambia completamente tu experiencia del mundo. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir dirigiendo. Ya no te mueves por impulso emocional. Te mueves por intención clara. Ya no tomas decisiones desde carencia. Las tomas desde visión. Ya no toleras lo que te disminuye. Porque sabes quién estás construyendo. Y cuando sabes quién estás construyendo, la vida deja de sentirse caótica. Se convierte en proceso. Ahora entiende esto con absoluta claridad. El salto a una realidad más alta no es escapar de tu humanidad. No es volverte perfecto. No es eliminar el miedo. Es integrar tu miedo sin obedecerlo. Es reconocer tus patrones sin justificarte. Es aceptar tu historia sin vivir desde ella. Eso es poder real. Y el poder real no es control externo. Es dominio interno. Cuando dominas tu reacción, dominas tu trayectoria.
Cuando dominas tu identidad, dominas tu línea de tiempo. Y en ese momento ya no estás esperando que algo cambie afuera. Sabes que el cambio ya comenzó adentro. Tal vez el entorno todavía tarde en ajustarse. Pero tú ya no eres el mismo. Y cuando tú ya no eres el mismo, la repetición pierde fuerza. La realidad más alta no se manifiesta porque la pides. Se manifiesta porque te conviertes en alguien que la habita naturalmente. Y aquí llegamos al punto más importante de todos. No necesitas dar un salto gigantesco mañana. Necesitas tomar una decisión firme hoy. Una decisión que diga: no volveré a actuar como mi versión anterior cuando sé que puedo actuar desde mi versión superior. Eso es todo. No es dramático. No es místico. Es compromiso. Y cuando el compromiso se vuelve tu estándar, la línea de tiempo se eleva de forma inevitable. Ahora respira. Siente la estabilidad que hay en esta comprensión. No estás atrapado. No estás limitado. No estás condenado a repetir. Estás en transición. Y la transición se convierte en salto cuando la sostienes el tiempo suficiente. Tu realidad más alta no es un destino lejano. Es una consecuencia directa de tu coherencia presente. Y esa coherencia empieza en este instante. No mañana. No cuando te sientas listo. Ahora. Porque el verdadero salto no ocurre cuando todo cambia afuera. Ocurre cuando decides, con firmeza silenciosa, que ya no vas a volver atrás. Y esa decisión ya está en ti. Escucha con atención. Elevar tu línea de tiempo es un proceso. Sostenerla es una decisión diaria. La mayoría de las personas logra momentos de expansión. Pocos logran estabilidad en esa expansión. Y la diferencia entre ambos no es talento, no es suerte, no es apoyo externo. Es estructura interna. Si no creas una estructura que respalde tu nueva identidad, tarde o temprano la inercia del pasado intentará arrastrarte. No porque estés destinado a fallar, sino porque el cerebro ama lo conocido. Por eso necesitas 3 pilares para no volver atrás. Primer pilar: vigilancia consciente. No paranoia. No rigidez. Vigilancia. Significa observar tus pensamientos recurrentes. Observar tus reacciones automáticas. Observar tus justificaciones. Cada vez que detectes una vieja narrativa intentando reaparecer, no la ataques. No la juzgues. Solo pregúntate: ¿esto pertenece a mi versión anterior o a mi versión superior? Esa simple pregunta interrumpe el patrón. Y cada interrupción debilita la línea antigua. Segundo pilar: decisiones no negociables. Tu nueva línea de tiempo necesita estándares claros. No decisiones impulsivas según tu estado de ánimo. No coherencia intermitente. No disciplina cuando te sientes motivado. Necesitas definir acciones que no dependan de cómo te sientas. Por ejemplo, si decidiste respetarte, entonces no negocias límites aunque la conversación sea incómoda. Si decidiste disciplina financiera, no negocias gastos impulsivos aunque estés emocionalmente inestable. Si decidiste madurez emocional, no reaccionas desde rabia aunque tengas razón. La identidad se consolida cuando dejas de negociar contigo mismo. Tercer pilar: entorno alineado. No puedes sostener una frecuencia nueva rodeado constantemente de estímulos que refuercen la antigua. Eso no significa abandonar a todos. Significa ajustar tu exposición. Ajustar lo que consumes. Ajustar las conversaciones que permites. Ajustar el tipo de energía que toleras. Tu entorno es amplificador. Si tu identidad está en transición y tu entorno te jala constantemente hacia atrás, el proceso se vuelve más difícil. Pero si eliges espacios que refuercen tu nueva versión, la estabilidad aumenta. Ahora quiero que entiendas algo crucial. Sostener una línea de tiempo más alta no es tensión constante. No es estar en alerta permanente. Es repetir coherencia hasta que se vuelva natural. Al principio parece esfuerzo. Luego se convierte en hábito. Después se convierte en identidad. Y cuando se convierte en identidad, ya no estás intentando mantener tu nueva realidad. Eres esa realidad. Aquí es donde muchas personas creen que perdieron el impulso. En realidad no perdieron impulso. Perdieron dramatismo.
Y eso es buena señal. Cuando el crecimiento deja de sentirse épico y empieza a sentirse normal, significa que se integró. La línea antigua era reactiva. La línea nueva es estable. Y la estabilidad no es aburrida. Es poderosa. Ahora presta atención a esto. Habrá momentos en que sientas nostalgia por tu versión anterior. No porque fuera mejor, sino porque era familiar. No te confundas. La familiaridad no es alineación. La comodidad no es crecimiento. Si en algún momento te descubres pensando antes era más fácil, recuerda. Era más automático. Ahora eres más consciente. Y la conciencia siempre requiere un poco más de responsabilidad. Pero también te da algo que antes no tenías. ¿Dirección? Ya no estás improvisando tu vida. La estás diseñando. Ya no estás reaccionando a patrones. Los estás interrumpiendo. Ya no estás esperando suerte. Estás acumulando coherencia. Y cuando acumulas coherencia durante suficiente tiempo, el retorno al pasado deja de ser tentador. Porque ya no encaja contigo. Ese es el verdadero indicador de que tu línea de tiempo se consolidó. No es cuando todo es perfecto. Es cuando ya no puedes actuar como antes sin sentir que traicionas tu propia evolución. Y cuando eso sucede, no necesitas motivación constante. Necesitas consistencia tranquila. Sostener tu nueva línea de tiempo no es una batalla diaria. Es una práctica diaria. Una práctica que, repetida el tiempo suficiente, cambia tu trayectoria de forma irreversible. Y cuando la trayectoria cambia de forma irreversible, ya no estás intentando saltar. Ya estás viviendo en un nivel más alto. La realidad más alta ya te pertenece. Detente un momento. Respira. Y reconoce algo con absoluta honestidad. No llegaste hasta aquí por casualidad. Algo dentro de ti ya sabía que estabas listo para dejar de repetir. Tal vez durante años sentiste que estabas avanzando, pero en el fondo había una sensación sutil de repetición. Las mismas emociones, los mismos patrones, las mismas dinámicas con distintos rostros. Hoy entiendes por qué. No era mala suerte. No era destino. Era identidad sostenida. Y ahora también entiendes algo aún más poderoso. Tu realidad cambia cuando tú cambias. No cuando el entorno mejora. No cuando desaparecen los problemas. No cuando todo se alinea mágicamente. Cambia cuando decides dejar de actuar como tu versión anterior. Elevar tu línea de tiempo no fue un acto dramático. Fue una comprensión. Comprendiste que tu pasado no es una condena. Comprendiste que tu miedo no es una orden. Comprendiste que tu entorno no define tu trayectoria. Comprendiste que tu identidad es la raíz de tu realidad. Y cuando comprendes eso de verdad, algo se reestructura por dentro. Tal vez mañana el mundo se vea igual. Tal vez tus circunstancias todavía no reflejen el cambio completo. Pero algo ya se movió. Tu conciencia. Y la conciencia es el punto donde nace toda transformación. Ahora quiero que escuches esto con claridad final. No necesitas perseguir tu realidad más alta. Necesitas sostener coherencia suficiente para que ella se vuelva inevitable. La versión superior de ti no vive en un futuro lejano. Vive en cada decisión que tomas cuando nadie está mirando. Vive en cada vez que eliges madurez sobre impulso. Vive en cada vez que eliges estabilidad sobre drama. Vive en cada vez que eliges integridad sobre comodidad. Ese es el verdadero salto. No fue un momento místico. Fue un cambio de estándar. Y cuando el estándar cambia, la trayectoria cambia. Tal vez no veas fuegos artificiales. Pero empezarás a notar algo más poderoso. Paz. Una paz distinta. La paz es saber que ya no estás a merced de tus patrones. La paz es saber que ya no reaccionas en automático. La paz es saber que tu vida no está sucediendo por accidente. Está siendo dirigida. Y esa dirección nace aquí. En tu próxima decisión. No necesitas prometer nada grandioso. Solo necesitas hacer algo muy simple y muy firme. No volver a actuar como la versión que ya superaste. Eso es todo. Si sostienes esa postura el tiempo suficiente, la realidad no tendrá otra opción que reorganizarse. No porque luches. No porque fuerces.
sino porque te convertiste en alguien incompatible con lo anterior. Y cuando eres incompatible con lo anterior, la repetición termina. Ahora la pregunta ya no es si puedes elevar tu línea de tiempo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sostener tu nueva identidad el tiempo suficiente para que el salto sea irreversible? Si la respuesta es sí, entonces ya comenzaste. Tu realidad más alta no te está esperando. Se está construyendo a través de ti. Aquí. Ahora. En cada decisión consciente. Y eso ya cambió todo. Antes de cerrar completamente este viaje, quiero dejarte con una integración todavía más profunda. Porque hay algo que solo se entiende cuando el mensaje deja de ser teoría y empieza a sentirse como responsabilidad personal. Elevar tu línea de tiempo no es un evento que ocurre una sola vez. Es un nivel de conciencia que decides mantener. Hoy comprendiste que tu realidad no es azar. Comprendiste que tus patrones no son destino. Comprendiste que tu identidad es el eje de tu trayectoria. Pero ahora viene lo más importante. La vida seguirá presentándote escenarios. Algunos cómodos. Algunos incómodos. Algunos que parecerán retrocesos. Algunos que parecerán avances. La diferencia es que ahora no los vivirás como antes. Antes reaccionabas. Ahora observas y eliges. Antes te definías por lo que te pasaba. Ahora entiendes que lo que te pasa es una consecuencia de lo que sostienes. Y esa comprensión te da una estabilidad que no depende del exterior. Porque cuando sabes que tu línea de tiempo responde a tu identidad, ya no te desesperas ante cada desafío. Ajustas. Aprendes. Corriges. Continúas. Eso es madurez consciente. Y esa madurez es la verdadera elevación. Quiero que te lleves algo muy claro. No necesitas estar siempre motivado. No necesitas sentirte fuerte todos los días. No necesitas perfección constante. Necesitas dirección. La dirección es más poderosa que la emoción. Si sabes quién estás construyendo, incluso en días bajos tus decisiones tendrán coherencia. Y esa coherencia acumulada cambia destinos. Ahora imagina tu vida dentro de un año si sostienes este nivel de conciencia. No porque todo será perfecto, sino porque ya no permitirás que tus viejos patrones dirijan tu trayectoria. Las conversaciones serán distintas. Tus estándares serán más firmes. Tu energía será más estable. Tu percepción será más amplia. Y eso inevitablemente altera resultados. No por magia. Por coherencia. Quiero dejarte con una última comprensión. El salto a una realidad más alta no significa que nunca volverás a sentir miedo. Significa que el miedo ya no decidirá por ti. No significa que nunca te equivocarás. Significa que no usarás el error como identidad. No significa que la vida será sencilla. Significa que ya no será inconsciente. Y cuando la vida deja de ser inconsciente, se convierte en creación. Hoy ya no estás repitiendo por accidente. Estás eligiendo por conciencia. Y esa es la diferencia entre vivir en piloto automático y dirigir tu propia trayectoria. Recuerda siempre esto. Tu línea de tiempo no cambia cuando deseas más. Cambia cuando eres más. Y ser más no es inflarte de orgullo. Es expandir tu responsabilidad. Es sostener coherencia. Es elegir con intención. Si haces eso, día tras día, sin dramatizar, sin rendirte ante la incomodidad, sin volver a negociar tus estándares. El salto no será una promesa. Será una consecuencia. Y cuando mires atrás, no verás un momento específico donde todo cambió. Verás una serie de decisiones pequeñas que, acumuladas, transformaron tu realidad. Eso es elevar tu línea de tiempo. No fue un milagro. Fue conciencia sostenida. Y esa conciencia ya vive en ti. Ahora todo depende de una sola cosa. Tu próxima decisión. Si este mensaje te ayudó a ver con claridad el patrón que estabas repitiendo, no lo dejes aquí. Suscríbete ahora. No para consumir más contenido, sino para sostener la versión que estás construyendo. Porque elevar tu línea de tiempo no es un momento de inspiración. Es un proceso. Y necesitas entornos que refuercen tu conciencia, no que la diluyan. Aquí seguimos elevando estándares.
Aquí seguimos hablando de identidad, coherencia y transformación real. Si decidiste no volver atrás, entonces este es tu espacio. Suscríbete y forma parte de esta nueva trayectoria. Tu siguiente nivel no se construye solo. Se construye con dirección constante. Recuerda esto siempre. No cambias de línea de tiempo cuando lo deseas. Cambias cuando ya no estás dispuesto a volver a ser quien eras. ¿Y si hoy decidiste eso? Entonces el salto ya comenzó.